Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer saludarlos a ustedes hoy, aquí desde este bello panorama. A mí me parece bello. eh, y ahorita les voy a comentar un poco más. Am, en esta semana especial, estamos en la semana de Sukkot. Hoy es el Shabbat que corresponde a la semana de Sukkot. Y tocante a esto, bueno, Sukkot, para quienes pronto no estén muy familiarizados todavía, Sukkot es lo que se conoce con este nombre hebreo a la fiesta que aquí en Occidente por las traducciones la conocemos como fiesta de los tabernáculos. Básicamente la celebración de que un pueblo milenario que sale de una vida de esclavitud y se conduce hasta una vida de libertad y mientras tanto tiene que atravesar eh, la vida de desierto y con todas sus inclemencias. Y esto hace que, por supuesto, tengan necesidades muy particulares, como por ejemplo donde pasar la noche. Se improvisan Sukkot, como enramadas. Algunos lo traducen como cabaña, pero por acá en Occidente, al menos en Colombia, la idea que tenemos de una cabaña es un lugar turístico donde pasar una noche muy agradable, con buena comida, con piscina y todo esto. Y no fue necesariamente lo que tuvieron aquellos hebreos recién salidos de Egipto. Tocante al texto o tocante a esta conmemoración, lo que dice el texto es en Levítico 23, dentro de algunos otros pasajes que hablan acerca de la festividad, ¿no? Pero básicamente la, la encomienda bíblica para que se celebre esto está en Levítico 23, versículos 42 al 43, donde está escrito: en tabernáculos, o en enramadas, o en cabañas, habitaréis 7 días, toda una semana. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos yo hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Eterno, vuestro Dios. El pueblo tuvo que improvisar, Dios los sostuvo, los guardó, la providencia divina estuvo a cargo de ellos, a pesar de la precariedad de su condición, pero como descubrieron ellos y hemos descubierto nosotros, unas condiciones precarias no siempre significan que tengamos que atravesar pobreza, ruina, necesidad, cuando sabemos vivir. Muchas veces nos encargamos y la vida la reducimos a rodearnos de estructuras que establecemos y formamos muy fuertes. Y lo último que tiene una persona que levanta toda una estructura material, económica, política, social, etcétera, es seguridad. En cambio, mucha gente casi que literalmente vive en una enramada improvisada o debajo de un puente como me encuentro hoy y tiene total percepción de seguridad, porque la seguridad no la dan unas bases en concreto, unas paredes de hormigón, un techo del material más seguro posible. La seguridad lo da una percepción interna que tiene la persona, una convicción, una certeza que se corresponde con lo que ha trabajado en su vida y con lo cual se supone que va a encarar lo que queda de esta. Esa es la seguridad. Luego, Dios, sabiendo que como humanidad íbamos a necesitar esa conciencia de la verdadera seguridad, le recuerda al pueblo, a su pueblo, al pueblo bíblico, al pueblo de Israel, y hoy para nosotros, la necesidad de conmemorar todo esto. Y para nosotros son distintas conmemoraciones. Yo cuando recuerdo esto con mis hijos, les cuento, bueno, hijos, yo viví casi en una enramada, mi niñez fue a la orilla de un río mucho más grande que este, eh, que cuando crecía nos inundaba, vivíamos en pequeñas casas de tablas, con techos de paja. Así fue mi niñez más temprana. Eh, pero si yo sabía que mi mamá estaba pendiente de nosotros, que mi papá estaba allá en ese río pescando para traernos alimentación, el resto no me preocupaba, no sabía que había otras cosas. Había ahí esa sensación de seguridad que me prodigaban mis padres, y que nos da también la inocencia infantil que nos acompaña a todos, ¿no? Pero hay algo particular que yo veo en las escrituras,
con respecto a esta idea de que no fundemos nuestra vida en bases, digamos, un tanto endebles, sino que construyamos de una manera fluida, y de ahí el título de nuestro mensaje, construcción fluida, que construyamos de una manera fluida en nosotros, en bases que valgan la pena. Y entonces encuentro una idea, porque, bueno, vimos de la importancia de no crear falsas seguridades, falsas fortalezas, ¿no? Pero el maestro, por ejemplo, cita un ejemplo que él pone acerca luego de él dar lo que se conoce como el Sermón del Monte, todas sus palabras, sus instrucciones y demás, um, él dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras, todas las que viene diciendo, ¿no? Ustedes saben que el Sermón del Monte trata de cosas muy importantes, de cómo ha de conducirse el hombre en su vida, en relación con el prójimo, no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan, tú oíste ojo por ojo, diente por diente, entonces tú no actúes así, yo te recomiendo que hagas esto y aquello, ve un poco más allá, no juzgues para que no te juzguen, dentro de muchas otras maravillosas enseñanzas. Y luego dice que estas cosas, el que oye esas palabras, dice que él lo compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que le decía que analizaba. Por un lado, no construyas sobre falsas seguridades, pero eso no significa que no busques la seguridad, sino que tu seguridad sea la seguridad firme, la seguridad tipo roca. Hay un salmo por allá también dice que el Señor es nuestra roca, el Eterno, bendito su nombre, es roca y fortaleza. Es decir, la conciencia de la divinidad y la aplicación de esa conciencia, porque no nos podemos quedar por allá muy etéreos, muy concienzudos, sin tratar de aterrizar en la vida, y eso es lo que viene y el maestro nos transmite en sus palabras. Entonces la conciencia de esa divinidad en nosotros nos sirve de base, y la implementación de lo que significa entrar en relación con esa divinidad, con sus instrucciones y todo lo demás, hace que nos convirtamos en personas prudentes que le damos a nuestra vida verdadera seguridad. Ese tipo de personas son aquellos que construyen su casa sobre la roca. Ustedes saben que casa es el lugar de seguridad del hombre. La casa representa, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero el hogar representa el lugar seguro, representa la edificación de lo que es su sentido de vida. Bueno, eso se establece sobre la roca. Y cuando descienden lluvias, vienen ríos, soplan vientos y golpean contra aquella casa, no cae porque está fundada sobre esa roca. No así el que hace caso omiso de estas instrucciones. Ese es como quien construye sobre la arena. Descienden lluvias, vienen ríos, soplan vientos y dan con ímpetu contra esa casa y cae, y es grande la ruina. Y aquí es donde quiero que prestemos especial atención, porque muchas veces esa seguridad que buscamos como personas naturales, digamos, normales, que buscamos lo que todo el mundo busca, una estabilidad económica, un negocio funcionando, una carrera profesional que me dé una relativa seguridad laboral y por lo tanto económica, familiar. Cuando nos dedicamos a construir nuestra vida alrededor de estas cosas, pasa que cuando algo sale mal, y aquí algo sale mal es una enfermedad laboral, las cosas cambiaron y ese tipo de negocios que yo fundamenté ya no venden. Por ejemplo, imagínense cuando hubo toda la revolución tecnológica, ya no se usaban CDs, disquetes, los cafés internet, que fue un negocio muy bueno en su época, ya no funcionaban porque ahora todo el mundo en su aparato celular tiene internet, ahora todo está en la nube, toda la información se guarda con una cuenta virtual, no es necesario tener un CD, un disquete, nada de eso. Imagínense que mucha de esa gente pasó de tener negocios muy buenos, muy prósperos, funcionando, a que sus negocios quedaran obsoletos. Así ha pasado con carreras profesionales. Imagínense cuando a lo que uno se ha dedicado, a lo que uno ha reducido la construcción de su vida, es a esa seguridad económica. Vienen los vientos de la vida, los ríos, las lluvias, las tempestades económicas, sociales, políticas, y
Lo que hemos construido se desparrama, se cae, y entonces es grande la ruina. Por lo tanto, nuestra construcción debería basarse en una base mucho más firme. La pregunta sería, ¿y cuál sería esa base firme? Y aquí estamos, no para decir, bueno, la base firme, la palabra de Dios, los mandamientos, las palabras del maestro aquí, de Yeshua, de Jesús, diciendo que, claro, eso lo sobreentendemos cuando estamos hablando de este tipo de mensajes. Se supone que eso se sobreentiende y no vamos a terminar siempre haciéndola fácil. No, deja tus falsas seguridades, confía en Dios. Sí, por supuesto. El asunto es cómo materializamos eso. ¿Cómo lo traducimos a la realidad? Porque no me van a decir que no confía en Dios el que ve que de pronto se le desploma el negocio, que de pronto tuvo una enfermedad laboral y no puede más, que es que este no confía en Dios y por eso su casa cayó. Bueno, sí, claro que también confían y piden, pero lo que estamos hablando, o de lo que intento sugerir, es la idea de una construcción, de un modo de construcción más profundo en la vida del hombre. La fe le debe acompañar tanto al que trabaja y se desvive materialmente por construir algo, un emporio, una estructura material, como aquel que se enfoca en otro tipo de cosas. Eso lo damos por descontado. Que se supone, y no me hago ilusiones que se la pasan escuchándome los ateos o cosa por el estilo, se supone que estamos dirigiéndonos o estamos hablando entre gente que tiene esa fe. Luego, ¿a dónde es lo que quiero apuntar? A que construyamos sobre una base mucho más esencial. Todo esto de lo que hablamos, el éxito financiero, el profesional, el social, las mejores relaciones políticas, que muchas veces a alguien lo saca de apuros, ¿no? En los pueblos se ve mucho. Alguien con buenas conexiones con el futuro alcalde se asegura 4 años de trabajo, o con el gobernador, o el nuevo presidente. Buenas conexiones sociales puede ayudar mucho. Pero estas cosas van y vienen. El partido político cambia, el gobernante de turno cambia, las ideologías del mundo cambian. Hace unas cuantas décadas las luchas eran sociales, económicas. Hoy día las luchas sociales son más ideológicas. Siempre, por supuesto, girando en torno a una idea común: la conveniencia de los que están en el poder, y alimentados por las conveniencias propias de las personas que buscan aliarse al poder. Entonces, cualquier seguridad que busquemos son cosas temporales, son cosas que hoy son y mañana ya no. Entonces, el problema de construir nuestra vida alrededor de estas cosas es que, como viven cambiando, nunca tendremos una construcción segura. A esa es donde quiero apuntar. Debería nuestra construcción basarse en algo mucho más esencial en nosotros. Por eso les decía, construir sobre la base de la fe de Dios, y todo. Claro que sí, de las enseñanzas del maestro, de la Biblia, claro que sí. Pero a donde apunto es a cómo hago que esa fe y esas ideas encuentren una realidad consonante en mí, para que la construcción ya no tenga que ver con algo etéreo, celestial, sino con algo muy terrenal, porque en todo caso estamos hablando de construcción, de casa, de vida, de familia, de todo eso. Términos muy humanos, muy naturales, ¿no? Entonces, deberíamos construir sobre algo mucho más esencial en nosotros. ¿Qué somos nosotros? Sería una interesante pregunta, ¿no? ¿Qué somos? Esencialmente somos hombres, hombre o mujer, ¿no? Ser humano, digamos. Esa es nuestra esencia. No somos animales, no somos ángeles, no somos dioses, no somos cualquier cosa por ahí. Estamos en un punto de equilibrio raro, extraño. Tenemos condiciones como las de cualquier otro mamífero, pero tenemos condiciones muy cercanas a las angelicales. Pensamos, razonamos, intuimos, tenemos conciencia, nos comunicamos unos con otros, interrelacionamos, tenemos noción de lo supremo, de lo divino, buscamos, aspiramos a lo grande. Condiciones propias de un ser humano, de un hombre. Luego, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Estamos en esta búsqueda para ver sobre qué base construir nuestra vida, ¿no? La ciencia filosófica del hombre
que abarca la antropología, la sociología, tiene que partir, y esto Buber lo explica muy bien en ¿Qué es el hombre?, tiene que partir de la consideración de ese objeto particular, el hombre con el hombre. Si consideramos al individuo en sí, al ser humano, bueno, ¿qué somos? Soy un hombre. A ver, ¿qué soy como hombre? Tengo que considerarlo en términos de hombre con hombre. Si lo consideramos al individuo en sí, entonces llegaremos a ver tanto del hombre como vemos de la luna. Ideas, nociones por aquí muy generales y vagas y pequeñas. Solo el hombre con el hombre es una imagen cabal. Si consideramos la totalidad en sí, la raza humana, el hombre en abstracto en general, entonces veremos tanto del hombre como vemos de la Vía Láctea. Vasto, impresionante, grande y muy poco podremos decir. Solo el hombre con el hombre es una forma perfilada. Si consideramos al hombre con el hombre, veremos siempre la dualidad dinámica que constituye al ser humano. Aquí el que da y ahí el que recibe. Aquí la fuerza agresiva y ahí la defensiva. Aquí el carácter que investiga y ahí el que ofrece información. Y siempre los dos, a una, completándose con la contribución recíproca, ofreciéndonos conjuntamente al hombre. Esto es el enfoque del hombre con el hombre. Ahora, así, podemos dirigirnos al individuo y reconocerlo como el hombre según sus posibilidades de relación. Podemos así dirigirnos a la colectividad, al grupo, y reconocerla como el hombre según su plenitud de relación. Al analizar todo esto, Martin Buber concluye con unas palabras espectaculares en ¿Qué es el hombre?, donde dice, podremos aproximarnos entonces a la respuesta de la pregunta ¿qué es el hombre? Si acertamos a comprenderlo como el ser en cuya dialógica, en cuyo estar dos en recíproca presencia, se realiza y se reconoce cada vez el encuentro del uno con el otro. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos como hombres? Bueno, si acertamos a comprenderlo como un ser en cuya dialógica, en cuyo estar dos en recíproca presencia, se realiza y se reconoce cada vez el encuentro del uno con el otro, podremos acercarnos a esa respuesta. En tanto no lo hagamos, podemos tener generalidades, chispazos, ideas, y nunca podemos entrar en algo cierto, en algo profundo. Y ante tal falta de información, vamos a llegar a una falta de conocimiento de lo que somos realmente, de tal suerte que cualquier cosa que podamos construir no va a ser firme, no va a resonar con nosotros, no nos va a satisfacer. Por eso tanta insatisfacción en el ser humano moderno. Algo que ha acompañado a lo largo de los siglos al ser humano. Tanta insatisfacción porque lo que construye no es más que el producto de sistemas que se imponen como resultado del divagar, de la duda colectiva, de la inconsciencia colectiva acerca de la realidad humana. Entonces, construyamos por improvisación, hagamos cosas grandes, grandes rascacielos, ¿no? Grandes estructuras, puentes para atravesar ríos, comunicarnos y demás. ¿Para qué? Pero cuando el hombre tiene una idea de lo que es en relación y encuentra que el puente busca comunicar un ser humano con otro, una aldea con otra, un pueblo con otro, intercambio cultural, comercial, social, acercamiento, conseguirme una novia de allá del otro pueblo, tener con ella hijos, que mis hijos busquen para sí sus propias mujeres en otros lugares, que vayan y aprendan de otros pueblos, que aprendan, que estudien, que se formen, que formemos así al mundo. Entonces nos vamos encontrando en el proceso. Y una vida que construimos de tal suerte, una vida que construimos así, una vida que construimos siempre con la conciencia de la relación, y no solo de la relación, sino de la necesidad de relación. ¿Por qué lo necesitamos? Porque eso somos, seres relacionales, seres sociales, seres en sociedad, pero no solo en sociedad,
Mucha gente está en una sociedad, vive en una sociedad, hago parte de tal pueblo, pago impuestos con ellos, pero estoy en sociedad, pero no en relación. La base de la sociedad es la relación. ¿Cómo es que se dice que le enseñan a uno en el colegio? La familia es el núcleo de la sociedad. ¿Y qué supone que es la familia? Relaciones. Yo, tú, yo con mi mamá, yo con mi papá, yo con mi hermano, yo con mi hermana. Y ahí para allá se empieza a desplegar otro montón de relaciones. Yo con mi primo, con mi tío, con mi abuelo, yo con mi amigo. Relación. La relación necesita yo y necesita un tú. La sociedad se puede basar en seres generales. Él, eso, ello, ella, según dicen hoy. Pero para la relación básica necesitamos yo y tú. El asunto es que al tratar de llevar esto a la práctica, esto que puede sonar muy interesante, eh, así a modo de narrativa, al llevarlo a la práctica nos encontramos con algún par de asuntos que hacen que el desafío sea todavía mayor de lo que ya nos es entenderlo. O sea, entenderlo es todo un desafío. Asumir que somos seres en relación y de que es importante ya es un desafío. ¿Qué le vas a hablar a alguien de ser en relación si lo que le interesa es comer, subsistir, algo de guita, de plata en el bolsillo para las compras, para lo básico? ¿De qué me estás hablando? ¿Relación y para qué? Se reconoce más por la ausencia. Cuando te das cuenta que no puedes vivir todo el tiempo como llanero solitario. Y ni siquiera estoy hablando de la subsistencia, que ya de por sí se sabe, sino a niveles mucho más profundos, relacionales, emocionales, álmicos. La vida necesita ser compartida. Necesitamos compartirla. Entonces, solo entenderlo nos es difícil. Ahora, llevarlo a la práctica nos presenta algunos desafíos más. Y tiene que ver con el asunto de que para que haya relación, para que haya al menos un intento de relación, necesitamos de un yo y de un tú. Esta es la relación básica, yo-tú. Y el asunto es que esto no se puede dejar en palabras, porque para tener una verdadera relación, una genuina relación, necesitamos de la clara y permanente presencia del yo y del tú. O sea, no es solo uno que diga yo y otro que diga tú, sino que el yo tiene que permanecer siendo yo y el tú tiene que permanecer siendo tú. Lo que hace complicado este asunto es que en una relación de dos, y esta relación póngala como quiera, usted con su marido, con su mujer, con su primo, con su amigo, con su hijo, en una relación siempre hay una continua amenaza a ese yo, porque el yo intenta perderse en el tú. Siempre hay uno de los dos en la relación que intenta, digámoslo de alguna manera, apoderarse de la relación y transformar más de la cuenta al tú. ¿Por qué digo más de la cuenta? Porque la transformación es inevitable. Relación implica transformación. Dice Borges, cerrando un maravilloso escrito, él dice, he ejecutado un acto irreparable. He establecido un vínculo. Un amigo me hizo una interesante pregunta al respecto luego de ver esta frase en un estado, eso lo publiqué hace unas semanas. He ejecutado un acto irreparable, he establecido un vínculo. Me dice mi amigo, ¿qué crees que pueda querer decir Borges cuando dice un acto irreparable? Y la pregunta fue muy buena y surgió una conversación muy interesante, porque cuando entramos en un vínculo, cuando establecemos un vínculo, hay algo que se rompe. El yo se rompe. Yo dejo de ser lo que era. Yo entro en comunicación, en relación con Diego, mi amigo, mi compañero que está aquí eh, en vivo, en directo y en natural conmigo.
y yo dejo de ser el que era. Tal vez me vuelva una mejor persona o tal vez una peor, y entre tanto él tal vez se vuelva una mejor persona, una peor, tal vez ni mejor ni peor, simplemente diferente por las cosas que nos agregamos el uno al otro. Pero cuando establecemos un vínculo, hay algo que se rompe el viejo yo y se empieza a formar otra cosa. Y eso es irreparable. O sea, ya se rompió y se forma otro. No hay nada que hacer. Entonces, el yo está siendo continuamente, comillas, amenazado por la relación. Y entonces, el punto en la relación está en que para que sea relación tiene que haber yo y tiene que haber tú. Él tiene que seguir siendo él y yo tengo que seguir siendo yo para que pueda haber relación. Si yo intento que él se parezca cada vez más a mí, se vuelva como yo, se haga como yo, pierdo a mi tú. Y si yo pierdo a mi tú, me quedo sin relación. Lo hice una copia, una réplica, un remedo de mis fantasías, lo que sea. Pero perdí la palabra básica, tú, que le da razón a esa relación. Y el asunto está en que muchos creemos que en muchos momentos de nuestra vida, algunos reducen su vida a esto, muchos creemos que de lo que se trata es de defender el yo, defender el ego, defender eso que creemos que somos y nos define. Entonces, yo entro en una relación con cualquier cosa sea, con mi pareja, con mi jefe, con cualquier cosa sea, construyo mi vida relacional, pero constantemente estoy defendiendo lo que soy. No, esto soy yo. Esto soy yo. No, yo creo esto, yo tengo estos gustos, yo soy así, yo soy asado. Y mientras estamos en ese estado de prevención, en ese estado de defensa, no hay relación genuina. Yo solo estoy defendiendo el personaje. Yo tengo que abrirme a mi tú para permitirle a él ser su propio yo. Somos muy curiosos, fíjense. Nos la pasamos creando un personaje al que llenamos de un montón de cosas, tanto a nivel físico y material, como a nivel metafísico, emocional, intelectual, ¿sí? Porque construimos nuestra vida a partir de pertenencias. Soy una persona de estrato tal, aunque procuro de vez en cuando dar la impresión de que soy de un estrato más del que me corresponde. Tengo tales gustos, me gusta tal música, como esto, me gustaría este tipo de lugares, relacionar con este tipo de personas. Soy de derechas, soy de izquierdas, soy más bien apático, no me interesa mucho la política, tengo estas creencias, soy muy creyente en Dios, o no me interesa esos temas, me parece que la gente que se dedica a eso es medio fanática. Cada uno se hace sus propias ideas. Construye un personaje a nivel físico y material, como a nivel metafísico, emocional, intelectual. Y luego nos dedicamos a defender a ese personaje. Con esto me presento ante el mundo para defenderme. ¿De qué? Ni sé, por si cualquier ataque, ¿no? Por si intentan atentar contra mi yo, contra mi identidad. Entonces yo soy esto y tengo muy claro, soy así, así, así. Intento defender esto. Y nos dedicamos la vida a defender al personaje. Y desde ese punto de vista, cualquier cosa que atente contra la estabilidad de ese personaje, inmediatamente activa las alarmas de defensa. Cuidado. Este quiere venir, tal vez no siempre de manera consciente. De hecho, la mayoría de las veces es de manera subconsciente o inconsciente. Este me pone en estado de prevención, porque parece que sus creencias, su grupo de valores, ¿no? Sus principios, su forma de ver la vida, es muy distinta a mí y como que parece hacérmelo ver. A veces no es así, pero es tan notoria las virtudes de alguien que me pone en estado de amenaza. Y la realidad es que un ser en constante sensación de amenaza es un ser que no está listo para la relación. Yo lo primero que tengo que hacer si quiero entrar en una relación genuina es bajar mi sistema de defensas.
No para dejar que me pasen por encima, para poder estar, para poder fluir. ¿Se acuerdan? El título, construcción fluida. Para poder fluir. Y que si me hacen conversación sobre algo, no tenga que pensar, bueno, esto que pienso, que voy a decir, ¿se corresponde con el personaje que he estado formando? Si es lo que represento, si es lo que digo, si es lo que normalmente digo, me da pena, temor al ridículo, miedo o lo que sea, nervios, contradecirme, equivocarme, dar la impresión de que ayer pensaba una cosa y pienso otra. Tengo que pensar si es esto sobre lo que siempre alardeo, si es la impresión que siempre trato de dejar. Un ser así no está listo para la relación, porque lo que pone a que se relacione con el otro es un Frankenstein, es un constructo inventado. ¿Recuerdan la figura que usa Borges? La toma él de la tradición hebrea, la figura del golem, el ser, el mamarracho que vive pero no tiene alma. Ese es un ser sin alma, ese que ponemos a que se relacione con el otro y nos represente. Porque para que tenga alma tengo que estar yo en todos mis sentidos, no intentando impresionar, no intentando defenderme, no intentando representar al personaje que he creado de mí, sino simplemente siendo. Este soy yo, ese hombre está listo para la relación. Es por esto por lo que no podemos llegar al hombre real, al hombre hombre, únicamente a través del individuo. Para su realidad última necesitamos acercarnos al hombre en relación, porque una cosa soy yo y mis pensamientos, yo y mis ideas, yo y mis figuraciones de cómo es todo allá afuera, y otra cosa es cuando salgo y lo compruebo. Otra cosa es cuando salgo y lo relaciono, lo vivo, y lo vivo a través del otro. Ese es el asunto. Y ahí la vida se nos pone un poquitito, vamos a decirlo, más seria, más seria. Porque cuando estamos jugando este juego de la defensa del personaje, aparecemos con nuestras improvisaciones, ¿no? Y en ello tratamos de improvisarnos un sistema de defensas con el cual afrontar los vínculos. Empezamos a desfigurar, a desconfigurar al hombre. Y eso pasa tanto con el yo como con el tú. Estoy en modo defensa, entonces me desconfiguro intentando parecer lo que no soy para no parecer frágil, vulnerable, débil. En ese intento desconfiguro a mi tú porque estoy intentando hacerle ver a él algo que no soy y entonces yo soy el único tonto que me creo que lo puedo impresionar y lo obligo a él a también ponerse en estado reactivo, a intentar relacionar con algo que no soy, por lo tanto él está haciendo algo que no es y acabamos con el humano, con el hombre hombre, con ese ser casi angelical, con ese ser que roza la divinidad y lo desconfiguramos, lo convertimos en poco más que un mamífero. El otro día hablaba con un amigo respecto de cosas que están sucediendo en el mundo y le hablé de una observación que he estado viendo, un flagelo que creo que puede llegar y de hecho nos está haciendo ya muchísimo daño. Lo llamé peligroso discipulado. Peligroso discipulado. Porque con el mundo de lo que hoy se llama influencers, hay influencers de todo tipo de cosas, ¿no? El influenciador de maquillaje, no sé, de psicología, de religión, de espiritualidad, no sé, de físico, hay influencia para todo. Pero como que hemos llegado a creernos que ser influencer es como ser un maestro que busca discípulos, pero con un peligroso modo de discipulado. Es conviértete en una fotocopia de mí. Y entonces ve un influencer que hace un video de cómo maquillarse y luego todas se quieren ver igual, posar igual para la foto. Un influencer de cómo hacer ejercicios y todos quieren verse igual. Los mismos músculos, que se le marque igual, todo es una fotocopia, el mismo tipo de foto.
con los gestos que se hagan, que estén de moda. Pasando a un tema un poco más serio, en términos de narrativas, hoy con la masificación de las redes, de los mensajes por redes, hay alguien con una información social, ideológica, política, espiritual, religiosa, y es un afán en convencer, y hay un afán de las masas en ser convencidas, en tener una narrativa que parezca infalible, ciertísima, de la cual puedan apropiarse para ir y mostrar cuán inteligentes son, cuán prudentes, cuán iluminados, cuán sabios, cuánta revelación tienen o lo que sea, y restregársela al resto y mostrar superioridad, y se convierten todos en fotocopias, tipo discípulos peligrosos de una mente muy capaz, hay que decirlo. Un peligroso discipulado. Porque el discipulado no se trata de convertir a gente en fotocopias que repitan una narrativa. El discipulado, al menos hablemoslo en términos clásicos, los grandes filósofos, los grandes sabios que tenían discípulos, los maestros, partían en base a enseñanzas. Y las enseñanzas tenían siempre posibilidad de superación. No en vano el maestro dice, ustedes han escuchado tal y tal cosa, pero yo les digo, o sea, llevemos la enseñanza mucho más profundo. Y nosotros es que muchos nos quedamos creyendo que ser discípulos de maestro o de un sabio o de un influencer de ahora es repetir lo que dice rajatabla, hacernos matar por eso y por el hecho de que es así y no de otra manera. Un peligroso discipulado. Un peligroso discipulado. Ah, un ejemplo aquí ya que tengo mi cafecito. Aprendimos alguna vez, yo por lo menos lo aprendí, que no había nada como un café sin azúcar. Y es la verdad. Después de que aprendes a tomarlo, es delicioso. El sabor del verdadero café. Pero no podemos pretender que ahora todos se hagan discípulos nuestros, fotocopias, réplicas baratas, como dice mi hijo menor. Réplicas baratas. O sea, todos por ahí, que es la única manera de tomar el café. Y de verdad que yo lo creo. Pero no puedo ir por ahí ofendiendo al que se lo toma con azúcar, haciéndolo sentir menos. Claro que son cosas irrisorias, pero muchas veces se lo lleva a otras cosas más serias y es igual, haciéndole creer a la gente que es solo así. ¿Y saben qué es lo que pasa con este peligroso discipulado? Que es un daño para el discípulo, es un daño para el maestro, comillas, por supuesto, ahí. Yo lo pensaba cuando hablaba con mi amigo porque uh, estamos hablando de cierto tema en particular, ¿no? Y antes de esa charla yo tenía dudas sobre el tema, ¿no? Cuando hablo con mi amigo, le doy mis impresiones, él me comunica las suyas y veo, le digo, pienso para mí, ¿no? Después, no estoy tan mal, yo lo veo así, este tipo también lo ve así. No podemos estar queriéndonos engañar los dos. Pero de repente me detenía a pensar, bueno, con este amigo hablamos bastante, compartimos bastante. Ah, no puede ser que ya le ejercí o me ejerció él este peligroso discipulado. Nos estamos sobando la píldora mutuamente, concediéndonos la razón el uno al otro para sentirnos mejor. Eso es lo peligroso de este discipulado, esta forma de ver la vida. Eso es lo peligroso de yo desconfigurar a mi tú. No puedo obligar a que mi tú vea las cosas todo el tiempo como las veo yo. Piensa igual, razona igual, sienta igual. No puedo. No puedo intentar hacerlo ni siquiera con mi cónyuge, con quien se supone que debemos ser uno. Porque la unidad que se busca con la pareja es una unidad que surge de la dualidad, del yo y el tú. No es individualismo, no es una suerte de absolutismo, es unidad. Cada vez que intento hacer del otro mi discípulo, mi copia, mi réplica o un amoldamiento a mi yo, estoy haciendo un atentado directo contra la relación básica. Y por supuesto, contra cada una de sus partes, el yo y el tú. Si yo obligo a alguien a hacer lo que no es por mí, me perdí del tú y yo perdí la relación. Él se perdió a sí mismo y perdió toda posibilidad de relación. Nos hundimos en el caos relacional, nos hundimos como personas.
porque no hay uno sin el otro. Nos necesitamos mutuamente, porque solo del yo y del tú surge la verdadera posibilidad de la unidad. Sin dos no hay unión. Hay, como dije, una suerte de absolutismo incierto, inocuo, vacuo, caótico. Si notas que gran parte de tu vida, de tu energía vital, se está yendo en cuidar al personaje, en cuidar tu personaje, tus postulados, tus creencias, tus preferencias ideológicas, políticas, gastronómicas, artísticas, tu cosmovisión, tus creencias, por grandes que sean, si notas que tu energía vital se está yendo a defender ese personaje, entonces estás ante el más grave riesgo de estar intentando sostener un gran edificio, el de tu historia, el de tu proyecto de vida, en algo muy endeble: la superficialidad y la falsa seguridad de lo aparente. Y en lo aparente no está lo esencial. Lo esencial, dijo el Principito, es invisible a los ojos. Lo esencial es, por eso de ahí viene de la palabra esencia, es lo que eres en esencia. No necesita puesta en escena, no necesita fingimiento, no necesita actuación, no necesita intentar sostenerse, porque es esencial. Alguna vez le escuché a alguien decir que el problema de la mentira, de decir mentiras, es en todo lo que te tienes que convertir. Porque si empiezas a decir una mentira, te desconfiguras por completo. Toda tu vida cambia porque a toda hora tienes que estar pensando en cómo sostener la mentira. Y tarde o temprano caemos, porque se sale la esencia de la realidad. O sea que sostener una mentira, sostenerse en la base de lo aparente, de lo superficial, de cuidar un personaje, es desgastante. Y no es extraño o raro que haya tanta persona tan desgastada, tan cansada, tan drenada, tan enferma, tan sobrecargada, ¿no? Emocionalmente, físicamente, con tanto estrés, porque se la pasan cuidando al personaje. No se fluye. Viviendo desde lo esencial, fluimos. Relacionándonos desde lo esencial, fluimos. Eso es un mucho mejor modo de vivir. Levantar lo que sea que podamos levantar, porque, caray, no vamos a perder nuestras ambiciones, nuestras ideas, nuestros sueños. Vamos a levantar lo que podamos. Vamos a levantar una vida espectacular. Vamos a levantar todo lo que queremos, sueños, ambiciones. Yo tengo un sueño particular, algún día quiero hacer un edificio, construirlo. Yo, con arquitectos, con ingenieros, con lo que sea, por supuesto. Pero yo a cargo de la obra, decir, levanté este edificio para vender, para alquilar, para rentar, para poner ahí algún tipo de cosa. No sé, una clínica, no sé, son cosas, ideas que uno tiene. No vamos a perder eso. Pero sería muy lindo que pudiéramos levantar cosas así y cada uno con su sueño. Sería muy lindo hacerlo, intentar levantar eso de una manera fluida, no para defender un personaje, no para defender una idea de el hombre trabajador, próspero o lo que sea, el exitoso, que necesita mostrarse como esto o aquello. Sería lindo intentar levantar lo que sea que podamos, lo que la vida nos permita levantar, sin tener que pelearnos con nuestro ambiente, con el otro, sino de una manera mucho más fluida. Y hago énfasis en esta palabra, fluida. No porque esté leyendo la obra Flow, flujo, o tal vez sí, pero que podamos fluir con la vida y no pelearnos con ella, con el otro, con la otra, con el ambiente. Cierro, tocante a la fiesta, en cuestión de Sukkot, dice Deuteronomio 16:13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Solo cosecha el que trabajó, el que prosperó, el que hizo. Entonces, te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú
y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que viven en tus poblaciones. ¿El hombre en qué? El hombre en relación. Hasta el folclore religioso, hasta la vida social, socioespiritual, bíblica, nos hablan de esto. Porque el hombre siempre ha sido así. El hombre fue hecho en sociedad. Sí, tal cual. Sí está escrito. E hizo Dios al hombre. ¿Cómo lo hizo? Varón y hembra los creó. Así lo creó, varón y hembra. Luego separa, está escrito, separa a la mujer del costado del hombre. No la crea a partir de una costilla. Son traducciones por ahí tendenciosas. Separa al hombre, a la mujer, perdón, del costado del hombre, porque estaban hechos costado a costado. Los sabios se explayan y explican que el hombre estaba como así. Estaban los dos en uno, pero no se podían percibir. Se los separa para que puedan voltear y percibirse. Y ahí entra en la profundidad de la relación. Ahí se fluye, se vive, está escrito, celebrarás. ¿Qué más? Te alegrarás. Construye lo que quieras construir, una pobre cabaña rudimentaria o la casa de los sueños del gran edificio, pero construye sobre una base firme y no es una cepa de concreto como la de este puente o una roca material, es sobre la base de tu esencia, sí, de las palabras divinas, de las enseñanzas bíblicas que tienen que resonar con la esencia de lo que eres, un ser en relación que pronto debe empezar a relacionar de manera fluida para que pueda fluir por la vida, fluir con el mundo, fluir con el prójimo y no estrellarse y no vivir en topetazos con su realidad material, metafísica, relacional, social y todo lo que se le pueda ocurrir. Es hora de que empecemos a vivir de verdad, es hora de que empecemos a construirnos mejor, es hora de que empecemos a habitar estos tabernáculos de verdad. Dejemos que nuestro ser esencial sea el que habite este tabernáculo de carne y hueso y de relaciones y materialidad y un montón de cosas más, para que podamos vivir de una manera verdaderamente esencial, para que podamos vivir de una manera plena y para que nuestra vida sea lo mejor del mundo, lo mejor que podamos imaginar. Déjenme regalarles esto y desearles con todo mi corazón Hag Sameach, feliz fiesta, una feliz vida y una construcción verdaderamente fluida. Shavua Tov.